Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hoy comenzamos la clase número 19 de nuestra unidad ¿Cómo tratamos a la Tierra? En esta oportunidad, el objetivo de la clase será leer y comprender leyendas. Las habilidades que hoy vamos a trabajar son conocer, comprender, localizar información. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? La activación de aprendizajes previos, vamos a predecir, a visualizar. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Ahmed? Sí. ¿Qué nos pedía nuestro amigo? ¿Quién era? ¿Y qué nos pedía? ¿Recuerdan quién era? En el chat ponen que sí, Martín Balta. ¿Quién era? El Martín Boroa no recuerda, dice no sabe. ¿Quién puede ayudar a Martín a recordar? Lo presentamos en la clase pasada, este amiguito. Maxi dice, nos pedía contar. ¿Ya? Sobre su cultura. Exacto. Es un guerrero maya. Martín Boroa, para que no se te olvide. Y para que todos lo recuerden y los que se están ingresando hoy, decirles que nuestro amigo Ahbe es un guerrero maya. Y él nos pedía un gran favor. Nos decía si podíamos ayudarlo a que diéramos a conocer parte de su cultura, ¿ya? El lenguaje particularmente, vamos a conocer su cultura a través de mitos y leyendas. En historia y geografía lo van a ayudar a ubicar geográficamente el lugar donde se desarrolló la civilización maya, cómo se organizaban, lo van a conocer a través de historia. En arte y música van a ver todas las representaciones culturales que tenían, y en matemática lo van a ayudar a resolver problemas matemáticos porque parece que tiene problemas para resolver y ustedes lo van a ayudar, ¿ya? Dice, nuestro amigo hoy día, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Hoy les quiero presentar leyendas de mi cultura, pero antes quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué pregunta nos irá a hacer Ahmed? A ver, veamos qué pregunta nos va a hacer. ¡Oh! Ayudemos a contestar estas preguntas. Tía Mónica, ¿quién puede ayudarme a contestar? ¿Qué características tiene una leyenda? Veamos. ¿Quién quiere participar? Que lo vimos de segundo básico. Las características. La Krishna y el Maxi. ¿Cuál de las dos? Antonia también está levantando ya, la mano. A ver, la Antonia. Antonia. Activa tu... Ahí sí. Tía Mónica, me dice si me pierdo, por favor, porque... No, está bien, la Antonia, está bien. Ya. Ya, Antonia, cuéntame. ¿Qué le puedes responder? ¿Qué característica tiene una leyenda? A ver, uy, la tengo en la punta de la lengua, pero me pongo Sáquela. Sáquela de la punta de la lengua. Que es que uno no se sabe si es verdad verdad o mentira. Ya. Ya. Otra característica, ¿alguien conoce otra característica? El Maxi Torres, ya Maxi, ¿la va a escribir o va a activar su audio?
es mitad realidad, mitad fantasía. Sí, eso es lo que dijo la Anto. ¿Ya? Pero ¿qué otra característica más? Aparte de esa, porque ¿Alguien, más características. alguien que se acuerde qué otras características tiene la La leyenda? Krishna. La Se va, Krishna, ya se Krishna. va de generación en generación. Muy bien, se transmite de generación en generación. Muy bien, Krishna. La Yadira puso que es una narración. Y hay Muy algo que es una característica principal de la leyenda que la hemos trabajado hace mucho tiempo. Todas esas son características, pero hay una que es súper importante. Solamente tienen que recordar. Porque eso ya lo han visto. Lo trabajamos el año pasado, lo pusimos en la pizarra, hicimos comparación entre un mito y una leyenda. A ver quién se acuerda. Que la destacamos. El Matías Jofré escribió, ya, pero ya dijeron que el mito solo es una fantasía, mitad realidad y mitad ficción, pero hay una que es muy importante. Ya yo sé, A la ver, Krishna. leyenda explica el origen de algún elemento de la naturaleza, planta, animal, entre otras. La leyenda no se ubica en un momento preciso. Ya. Bien, Krishna. El año pasado. ¿Cómo se transmite la leyenda? Lo dijo la compañera también. En generación de generación. De generación en generación. Muy bien. Tía, ¿y alguien podrá explicar qué significa de generación en generación? A ver si alguien podría explicar eso. ¿Qué significa que sea de generación en generación? El Martín Boró. A ver, Martín. Que se va traspasando a una persona a otra. Ya. Ya, Por pero ejemplo, ¿es de un compañero a un compañero? ¿O es de... De padre a hijo y de hijo a hermano. ya, muy Eso bien. mismo. De los padres a los hijos y de los hijos a sus hijos, ¿cierto? Por eso es de generación en generación. ¿Por qué creen ustedes que las leyendas son importantes? Nos pregunta Ahmed. ¿Por qué las leyendas serán importantes? Porque son tradiciones. Muy bien, porque forman parte de las tradiciones de un pueblo. Muy bien. ¿Y por qué otra cosa será importante? ¿Qué conocemos a través de Tía las Leti, o preguntarle por el ¿Qué conocemos? propósito. Ellos conocen... ¿Qué conocemos nosotros a través de las leyendas? En Chiloé, si no me equivoco, creo que está la de la Pincoya. Ya. ¿Qué se puede conocer La a través de leyenda del Alicanto. ya, la leyenda del Caleuche. canto, bien, del caleuche? Pero ¿qué conocemos a través de la leyenda nosotros? ¿Por qué es tan importante? Tía, que se puede relacionar con el propósito ¿Y también. cuál es el propósito de una leyenda? ¿Para qué? Así como del cuento de entretener, así como del poema es expresar Ya, el sentimientos. propósito es informar cosas que habían pasado en el pasado. Ya. El Maxi pone porque conocemos parte de nuestro antepasado. ¿Y qué más? Bien, sí, muy bien. Nos permite conocer a nuestros antepasados. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos permite la leyenda? Si conocemos lo que hicieron nuestros antepasados, ¿qué estamos conociendo? ¿Qué tía?
Maxi dice que nos permite conocer lo que hicieron nuestros antepasados. ¿Qué cosa podemos conocer de nuestros antepasados? La Sofía Saxa escribió saber cómo se crearon algunas cosas. Muy bien, saber cómo se crearon algunas cosas, bien. ¿Por qué creen ustedes que los pueblos utilizaron las leyendas para dar explicación al origen de las cosas? ¿Por qué creen ustedes? Para que sea más divertido. ¿Ya? Sí, puede ser. El Maxi pone por sus creencias Por las creencias, muy bien. y la forma que veían al mundo. Exacto. Las leyendas de alguna forma reflejan la cosmovisión. Eso se llama cosmovisión. La visión que se tenía del mundo, la creencia. Muy bien. Perfecto. Ahmed debe estar muy contento con toda la respuesta de sus amigos. Ahora vamos a revisar las características de la leyenda. Una de ellas, que dijeron las compañeras, son narraciones. Lo principal son narraciones de sucesos que pretenden explicar un fenómeno natural con una historia o características sobrenaturales. ¿Ya? Entonces, tenemos que la leyenda es una narración. Si es una narración, ¿a qué género corresponde? ¿A qué género pertenece? ¿Al narrativo, al lírico o al dramático? Si es una narración. Al narrativo. Muy bien, pertenece al género narrativo, muy bien. ¿Cuál es el objetivo entonces de una leyenda? Contar lo que hicieron nuestros antepasados. Ya, pero mira, leamos aquí la característica. Dice, las leyendas son narraciones, por lo tanto pertenece al género narrativo. Pretenden explicar un fenómeno natural con una historia o características sobrenaturales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una leyenda? A ver, de todos los que están en sala, ¿quién me puede ayudar? Explicar fenómenos naturales. Exacto, el objetivo entonces es explicar un fenómeno natural. ¿Cómo lo va a explicar? ¿A través de qué elementos? Del elemento de la narración. Nada. ¿A través de qué, mi amor? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer esa explicación? ¿Cómo va a hacer? ¿Qué nos va a contar un chiste? ¿Qué nos va a hacer? Nos va a contar una leyenda. Una historia. Esa historia, ¿qué características va a tener? ¿Cómo van a ser sus personajes, por ejemplo? ¿Cómo creen? El Diego Dioses, pero ahí es... Ojo. Sí, ojo, porque eso es con mito. Los dioses se relacionan a los mitos. El Maximiliano puso seres fantásticos, la Sofía humanos, la Paris seres fantásticos. Muy bien, seres fantásticos, sobrenaturales, ¿cierto? Muy bien. Eso entonces, dijimos, vayan anotando o vayan guardándola en su memoria. Son narraciones, por lo tanto, pertenecen al género narrativo, ¿ya? Su objetivo es explicar fenómenos naturales y lo hace a través de historias que tienen características sobrenaturales. Los personajes son fantásticos. Muy bien.
¿Qué nos puede explicar? Por ejemplo, el origen de un pueblo, algún fenómeno naturales como la lluvia, los relámpagos, los truenos, las aves, también las características de ciertos animales, plantas, el surgimiento de montañas, ríos, etc. La ñañuca, la flor, que la vimos harto el año pasado. Recordemos que la ñañuca es una flor que se da en el norte, en el desierto florido, ¿cierto? Entonces se creó una leyenda de esta flor que explica justamente el desierto florido, ¿ya? Muy bien. Otra característica de la leyenda es que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Es decir, se los transmiten los abuelos a los padres a los hijos. Y los hijos a su vez se lo transmiten nuevamente a sus hijos y esos hijos a sus otros hijos, etc. ¿Ya? Por eso es de generación en generación. Antiguamente se hacía solamente de forma oral, porque no existía la escritura. Una vez que ya surgió la escritura, se fue plasmando esas leyendas y se fueron escribiendo, ¿ya? Pero comenzó como una tradición oral. También tiene un carácter local, es decir, son propios de un lugar, forman parte de la tradición de un pueblo, ¿ya? Y esa es otra de las diferencias que tienen con el mito. El mito lo vamos a ver en la próxima clase, pero para que ustedes se acuerden que las leyendas son localistas, ya corresponden a un pueblo. En cambio, los mitos son universales, ¿ya? Esa es otra diferencia. Y por último, las leyendas comparten la misma estructura de toda narración, igual que los cuentos, las fábulas, las novelas, tienen un inicio, un desarrollo y un final, ¿ya? Tienen un narrador también, tienen un espacio, un tiempo, tienen personajes principales, secundarios, etc. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. Si yo les pregunto, ¿qué características tiene la leyenda? A ver, ¿quién está en sala, tía? Para que la pregunte. Son muchos. Está la Krishna, el Alexander, la Antonia, la Tania, la Matías, Yadira. los que vienen ingresando hace poco a las clases de lenguaje. A ver, Alexander. Alexander. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las características de la leyenda? Activa tu micrófono, Alexander. Espérate. De nuevo, actívalo de nuevo. Ahí sí, ahora sí. Las características de la leyenda son que se pasa de generación en generación y explican fenómenos sobrenaturales. Fenómenos naturales a través de historias o características sobrenaturales. Muy bien. Super. Muy bien. ¿Qué otra característica tiene la leyenda? A ver, veamos acá a quién. Espérame. Ricardo Urra estaba. Sí, está conectando. Ya. Debe estar recién, sí, dame un segundo. Saqué una foto para no escribir. ¿Quién puede ser la Elizabeth? Está. Elizabeth. Eli. No activa el micrófono. Y veo al Martín, tía. Al Martín Boroa lo veo ahí en la cámara, está atento. Ah, Martín. ¿Qué otra característica de la leyenda? Vea su pantalla. Martín.
No apago la cámara. Martín, te estamos preguntando sobre las características de la leyenda. ¿Recuerdas otra? Ahí sí. No, no sé. Pero Lo estábamos viendo en clase. vea la pantalla. Lee lo que está en la pantalla. Es que estoy en el celular. Ah, no alcanza a ver. Entonces, escuchen la clase, mi amor, ¿ya? La Sofía Rivera. Ya, Sofía. Sofía. Las leyendas son narraciones de sucesos que pretenden explicar un fenómeno natural con una historia o características sobrenaturales. Muy bien. ¿Qué podemos encontrar entonces? ¿Qué explicación de qué origen, por ejemplo? Dame un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué fenómenos naturales? La que vimos el año pasado, Sofía. Que trabajamos harto con ella casi todo el semestre. ¿La Sofía? Sofía. No, apagó el micrófono. Ya. ¿Alguien más? Panchita está por ahí. Diego. Está la Fran en la sala, pero no está con la cámara desactivada. Diego. ¿Qué otras características tiene la leyenda? De que puede ser real o ficticia. Ya. Es que hay una cosita que quiero aclararle, no es que sea mitad real y mitad mentira, sino que explica fenómenos naturales que son reales a través de historias ficticias, ¿ya? O de características sobrenaturales, ¿ya? Pero no es que sea mitad verdad y mitad mentira, ¿ya? Explica un fenómeno natural que es real, que es objetivo, ¿cierto? A través de una historia fantástica. Como la flor de la ñañuca, que la Exacto. flor existe, pero la historia Y el desierto de la mujer, claro. a través de una historia fantástica. Otra característica que es súper importante y que no quiero que se les olvide, que las leyendas son locales. Por ejemplo, la misma leyenda de la ñañuca, ¿se acuerdan de la ñañuca? Existe en el sur de nuestro país, pero con otra flor que se llama copihue, ¿ya? Entonces, existe la Llorona, por ejemplo. La Llorona es una leyenda que tiene diferentes versiones, depende el pueblo que la cuente. ¿Ya? Hay una Llorona en México, una Llorona aquí en Chile, y aquí en Chile hay una Llorona en el norte, en el centro y en el sur. ¿Ya? Y van cambiando, van variando. ¿Por qué? Porque cada pueblo le otorga una característica propia del lugar. ¿Ya? Por eso se llama, una de las características es que es local, corresponde a un pueblo determinado, ¿ya? Y forma parte de la tradición de un pueblo. Ahora, ya aprendieron las características de la leyenda. Y nuestro amigo dice, los invito a ver, escuchar y leer la leyenda del colibrí. Vamos a conocer entonces la historia del colibrí. ¿Cómo surgió el colibrí? ¿Están interesados en ver, escuchar y leer esta historia? Sí. Ya. Voy a preguntarles entonces a ver si están tan entusiasmados. ¿Han visto alguna vez un colibrí? Sí. Sí, ¿Cómo son los colibrí? chico. ¿Cuán chicos son? A ver. Hay niños que lo han visto en foto
¿Ya? La Lisbeth Plasencia dice que tiene muchos colores. La Paris también dice que tiene muchos colores. ¿De qué color son sus plumas? Aparte, esos muchos colores, ¿qué colores serán? Verdes, dice. Rojo. Verde, rojo, blanco. Muy La bien. Yadi dice que es chiquitito, que son chiquititos. La Paris rosado, azules. Ah, qué bueno que los conocen. Creo que Dice el dicen que Mar... vuelan hacia atrás. Sí, Mira, el colibrí fue creado por los dioses con una misión muy importante. ¿Cuál creen ustedes que fue esa misión? Mm, Mira, es el colibrí. Y fue creado por los dioses. ¿Cuál será la misión? Paris la cual fue Mesa, creado? la Paris dice enviar mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? Notas. ¿Qué tipo de mensaje creen ustedes que... En la leyenda del colibrí de los mayas, creo que la tía Natalia me las pasó en el año pasado. ¡Ay, se acuerda! Entonces estamos re bien, pues, ¿saben cuál es la misión del colibrí? Entregar mensajes. ¿Qué tipo de mensaje podrán entregar? ¿Cómo está el día, por ejemplo? La Paris puso mensajes El importantes. mensaje es importante. El Vamos máximo dice de reyes a reyes, tal vez. de reyes a reyes, tal vez sí. Ahora yo quiero que pongan mucha atención porque van a ver y escuchar la leyenda del colibrí. ¿Están todos poniendo atención? Sí. Cuenta una leyenda ya que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra se les encomendó un trabajo. Cuando terminaron, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Entonces tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Entonces soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. La flecha ahora tenía vida. Los dioses habían creado al Tsununum, es decir, al colibrí. Tan frágil y ligero el colibrí que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol y reflejaban todos sus colores. Los hombres entonces trataron de atrapar a esa ave para adornarse con sus plumas. Al ver esto, los dioses se enojaron y dijeron: si alguien osa atrapar a algún colibrí, morirá. Por eso es que nadie ha visto a un colibrí en una jaula, ni en la mano de ningún hombre. Y es que el colibrí lleva siempre los pensamientos de los hombres. Así por siglos se ha respetado el deseo de los dioses, cuya huella forma parte del otro mundo que es posible. Para los que no pudieron escuchar ni Cuenta. ver, ahora lo vamos a leer. Y necesito lectores, tía. Alguien que me pueda ayudar. Mira, el colibrí no está mirando el colibrí. Oh, Ya, ahí aquí tenemos la Paris y la Krishna. se ve el colibrí. ¿Dos? Mira, ¿Solo dos? Yo, tía. sí, dos. Ya, la Paris y la Krishna. Ya. Va a empezar la Paris. Pero antes que empiece París, quiero ver Mira. si están mirando al colibrí. ¿Cómo los mira? ¿Se ve, tía? Sí, sí se ve. Oh. Ya París. Leo hasta colores, tía. Sí, mi amor. Ya. Leyenda maya, el colibrí. La leyenda que cuentan los viejos y sabios mayas señala que los dioses, cuando crearon todas las cosas de la tierra, a cada animal,
a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando terminaron, se dieron cuenta que nadie había encargado llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y tallaron una flecha. Era una flecha muy chiquitita. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la flechita salió volando. Los dioses habían creado el colibrí. El colibrí era tan frágil y tan ligero que podía acercarse a las flores más delicadas, sin mover un solo de sus pétalos. Además, sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Muy bien, Paris. Muy bien, hija. Muchas gracias, Paris. La Krishna ahora. Krishna, tienes que activar el micrófono, mi amor. Ahí está, tía. Ahí está. Bien. Los hombres trataron de atraparlo para adornarse con sus bellas plumas, pero los dioses se enojaron y ordenaron: si alguien lo atrapa, será castigado. Es por eso que nunca nadie ha visto un colibrí en una jaula, ni en la mano de un hombre. Así un misterioso y delicado pajarito ha podido realizar tranquilo su trabajo y llevar de aquí para allá los pensamientos de los hombres. La leyenda cuenta que si te encuentras con esta ave es porque alguien seguro te manda buenos deseos y amor. Si te desean un bien, él te traerá el deseo, aunque también puedas pedirte un mal deseo. Si un colibrí vuela alrededor de tu cabeza, no lo toques, él tomará tu deseo y lo llevará a los otros. Piensa bien y desea cosas buenas para todos. Por algo pasa el colibrí por tu camino. Eso. Muy bien, Krishna. Gracias. ¿Se acuerdan la estrategia que utilizamos cuando hicimos la retroalimentación y dijimos que íbamos a trabajar la habilidad de localizar información? Recordemos que en un texto siempre hay información que está explícita y también información que está implícita. ¿Cuándo está explícita la información? Cuando sale en el texto. Cuando está en el texto, es literal, ¿cierto? Lo podemos ver y no tenemos que recurrir a ninguna otra habilidad, ¿cierto? Sino que localizarla, verla y sabemos que está en el texto. Cuando una información está implícita, es cuando no sale en el texto. Está contenida en el texto, pero tenemos que hacer otro ejercicio. Tenemos que deducirla. Muy bien, tenemos que deducirla, inferirla, muy bien. ¿Se acuerdan que para localizar la información teníamos que utilizar ciertas estrategias? ¿Recuerdan cuál de ellas no iba a llegar a cuál? Leer la primera verso del texto o al último. Muy bien. La primera estrategia era leer el texto. Si no nos quedaba claro la primera lectura, teníamos que hacer una segunda lectura. Muy bien, releer. Después de leer el texto, ¿qué teníamos? ¿Qué estrategia o técnica debíamos ocupar? Subrayar. Subrayar, muy bien. ¿Y vamos a subrayar todo el texto? No, las cosas importantes que nos piden. Las cosas importantes que nos servían. ¿Y cómo vamos a saber las cosas importantes? ¿Qué ejercicio tenemos que hacer para subrayar las cosas importantes? En Nahuel tiene el micrófono prendido, me parece. Releer. El Yadiel también, por si quieren responder. Yadiel. El Yadiel.
no parece que no sé si estuvo Yadiel en esa clase. Sí. No sé, tía. Nahuel también. Los dos tienen el micrófono abierto. Ya. No sé si es porque quieren responder. ¿No? Ya. Cuando subrayábamos, teníamos que hacernos preguntas nosotros en forma mental, interna, ¿cierto? Antes de ver las preguntas teníamos que nosotros hacernos unas ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo era el colibrí? ¿Cierto? Y decíamos, a ver, aquí nos dice el texto que el colibrí era tan frágil y tan ligero que podía acercarse a las flores más delicadas sin moverse. Entonces, el colibrí era frágil y ligero. Lo subrayamos aquí. A ver, vamos a utilizar el lápiz para ir subrayando. Tenemos que hacernos mentalmente las preguntas más fáciles. Tenemos que hacerlas nosotros antes de que nos pregunten, ¿cierto? Vamos a usar el lápiz aquí. ¿Cómo era entonces el colibrí? Era frágil y ligero. ¿De qué fue hecho? Tía, y también otra pregunta sería, ¿qué trataron de hacer los hombres con el colibrí? Eso, ¿qué trataron de hacer? Querían atraparlo, pero ¿y qué les pasaba si lo atrapaban? Lo podrían Eran matar. castigados. Muy bien, ¿qué otra pregunta se podrían hacer ustedes? Si deseas lo bien, ¿qué te traerá el colibrí? Exacto, también. Muy bien. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer nosotros antes de ver la prueba, por ejemplo, o un control? ¿Qué crearon los dioses mayas? ¿O los ¿Perdón? viejos? ¿Qué crearon los viejos y sabios mayas? Exacto, ¿qué crearon los dioses? Pueden escribir, el resto de los compañeros pueden escribir las preguntas en el chat. Yo estoy atenta. Bien. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? Si un colibrí vuela a tu alrededor de tu cabeza, ¿qué tienes que hacer? También. Ahí. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, aparte de la Krishna? Hay harta Paris, ¿por qué crearon el colibrí? Eso, ¿por qué crearon? Uy, es una muy buena pregunta, e incluso es una pregunta que te puede ayudar a responder una pregunta. Otra pregunta sería, ¿cuando soplaron, qué pasó? Cuando soplaron, ¿qué pasó? La Yadira pregunta, si encuentras un colibrí, ¿qué harías? También, muy bien. Esas son preguntas más implícitas, muy bien. Perfecto. ¿Qué otra pregunta serían ustedes? ¿De qué fue hecho, por ejemplo? Ahí. El Matías Jofré levantó la mano virtual. A ver, Ya. Mati. Matías, ¿qué pregunta te harías tú cuando leas el texto? Yo también otra sería, ¿qué Tina, pasó? espérate un poquito. El Matías va a responder. Ya, Mati. Mati, te escuchamos, tienes que activar. Pone el Matías Jofré, escribe, ¿de qué se alimentan los colibríes? Muy buena pregunta también, y esa está implícita, muy bien. Excelentes preguntas, muy bien. Excelentes, chiquillos. Cuando nos hacemos esas preguntas, vamos subrayando. Entonces, cuando nos enfrentemos a las preguntas, ya vamos a tener subrayado la información y se nos va a hacer más fácil localizar la respuesta, ¿cierto? Entonces, ahora quiero que pongan mucha atención porque estas preguntas ustedes las van a tener que responder en su cuaderno, sacarle una foto y enviármelo. Esto va con nota, ¿ya? Va a ser la primera nota que tengamos de este proyecto, ¿ya? El lenguaje. Son
notas acumulativas. Ay, no puedo avanzar, tía. Ahí. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Entonces, ahí ustedes responden. ¿Ya? Vamos respondiendo. Rapidito. No veo nada. También. ¿El Martín? ¿Ah? No veo nada. Te lo No digo. ve la letra que es chiquitita. Pero escucha, Martín. Te digo, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? Responde. El que leyó la Pari con la Krishna. ¿Y lo el Mati también está levantando la mano. Diga, Mati. No, pero no me lo digan a viva voz. Ustedes lo anotan en su cuaderno. Ya. ¿Ya? Tienen que anotar la respuesta en el cuaderno. Y después de que escriban todas las respuestas, le sacan una foto y me la envían. ¿Ya? Así que calladito nomás, anótenlo. ¿De qué material fue hecho el colibrí? Y ahí lo responden. ¿Ya? Luego, ¿cómo era el colibrí? También lo subrayamos, ¿se acuerdan? Luego, ¿cuál es la misión del colibrí? Y respondemos, ¿por qué los dioses castigarían a los hombres si atrapan al colibrí? Ya. Esas 5 preguntas ustedes las van a responder en su cuaderno, le van a sacar una foto y me la van a enviar. Todos los que estén en la sala tienen que enviar estas respuestas, porque va a ser la primera nota que tengamos de este proyecto, ¿ya? Todas las clases de ahora hasta fines de octubre van a tener una actividad y esa actividad va a ser con nota acumulativa, ¿ya? Entonces, al final del proyecto vamos a sumar todas las notitas y le vamos a poner la nota final en lo que tiene relación con las leyendas y los mitos mayas, ¿ya? Así que ninguno puede no enviar esta actividad, porque si no van a quedar sin la nota correspondiente. Sobre todo los nuevos, Leticia, sobre todo los nuevos que no tienen ninguna nota conmigo, ¿ya? Es súper importante que la envíen. Tía Leticia dice la Paris si se escribe el poema en el cuaderno. No el es poema no poema, era el poema. No es poema, ojo. No es poema. Sí, acuérdense que yo les voy a enviar ahora el PPT y ustedes lo pueden sacar. Si quieren, volvemos atrás. Ahí la Paris dijo, perdón, la leyenda. ¿La tienen que escribir en el cuaderno? Si le es más fácil, sí. Ojalá que sí. ¿Ya? Así tienen su cuaderno ordenadito y después en otros años se van a acordar de cómo surgió el colibrí, cómo se creó el colibrí. ¿Ya? ¿Anotaron las preguntas ya? Voy recién en la segunda. Ya, rapidito. Yo sí, tía, yo ya lo escribí. Ya, muy bien. ¿Le gustó la historia del colibrí? Sí. ¿Se imaginaban cuál era la misión entonces que tenían el colibrí? Sí, aquí en el chat a todos les gustó, porque la Pari dice que sí, la Grace sí, la Casey sí, la Pari dice muy bonita, la Sofía también le gustó, la Sofía Rivera. Ya está hermosa la leyenda. Sí. La Fernanda también le gustó. Si ustedes van al campo y ven un colibrí, recuerden nunca tomarlo y decir a las personas que cazan las aves que no tienen que dispararle ni cazarlos, porque los colibríes, ¿cuál es la misión del colibrí?
Llevar un mensaje de una persona a otra persona. Ya. Entonces, recuerden, si tienen un colibrí cerca, tienen que pensar en cosas lindas, buenas. Desear siempre lo mejor a los demás. Siempre desear las cosas buenas, las bendiciones, ¿ya? Nunca las cosas malas, porque cuando uno desea cosas malas, esas cosas se devuelven después, ¿ya? Siempre, siempre, verdad. siempre, mi amor, desear lo mejor para la otra persona, siempre. No importa que no te caiga bien, que sea un poquito pesado o pesada contigo, siempre desear las cosas buenas, ¿ya? La Pari pone cosas positivas, claro, muy bien. Llenar de energía positiva este mundo. Cuando llenamos de cosas positivas este mundo, nuestro universo, nuestro planeta, todo lo que gira a nuestro alrededor se vuelve bonito. La Fernanda Soto dice, tía, cuando yo voy al sur donde mi abuela Longaví, siempre veo un colibrí y se me para en mi hombro. Oh, y ahí tienes que pensar en cosas lindas, porque ese colibrí va a llevar cosas lindas a otras personas. ¿Ya? ¿Terminaron de escribir las preguntas? Tía. La Paris también dice que su abuela se fue al sur, así que va a tener que ir a visitarla después. ¡Ay, nos faltó otra pregunta! Perdón. ¿Por qué la historia del colibrí se considera una leyenda? Uy, esa nos faltaba. ¿Por qué la historia del colibrí se considera una leyenda? Nos faltaba la pregunta más importante, hijos. ¿Por qué la historia del colibrí se considera una leyenda? Tía, a veces a los humanos se les puede olvidar las cosas, así que tía, no se preocupe. Ya, mi amor. Gracias por su comprensión. De nada. Linda. Ya. Entonces, tenemos esas 6 preguntas. Recuerden anotar la última. ¿Por qué la historia del colibrí se considera una leyenda? Ya. ¿Qué has aprendido en esta clase? No terminé de escribir. A ver, ya. Al Martín le faltó. Ya, Martín, pero lo va a mandar la profesora. ¿Tienes cómo sacarle una foto, Martín? ¿Un pantallazo? Es que lo tiene en el celular. O un pantallazo también. Pero, tía, los pantallazos con el celular son demasiado fáciles. Uno tiene que apretar el botón de apagado y el botón del volumen y se saca el pantallazo. Listo, ya lo saqué con una tijera. ¿Sí? ¿Lo pudiste hacer? Sí. Ya, acuérdate de responder, hijo, las preguntas, sacarle la foto y enviarla al correo, ¿ya? Voy a hacerla así. Tuve que forzar mucho mi vista. Ya. ¿Qué has aprendido en esta clase? ¿Solamente el colibrí? Que me está rayando. No. ¿Sale que raya la pizarra? Sí, acuérdense que eso, el tío Francisco se da cuenta inmediatamente quién raya. El Maxi dice sobre las leyendas. Muy bien, sobre las leyendas. ¿Cuál es la principal característica de la leyenda, entonces? Son hechos naturales. ¿Naturales? ¿Ya? ¿Qué explica la leyenda? Ayudemos a nuestro amigo Guerrero. El Maxi Torres puso que sirve para explicar un hecho que pasó en algún pueblo, pero ¿un hecho de qué? ¿De qué?
Ahora sí, ¿qué pasó en algún pueblo natural o sobrenatural? Oh, mi amor. Es más específica. La Pali estuvo a punto de decirlo. Me parece, yo no sé si no la escuché bien entera o... ¿Cuál es la principal característica? Recuerden, explica qué cosas. La Sofía lo puso con otras palabras. Dice, ¿cómo se crearon animales o cosas? Muy bien, Ahí explica sí. el origen de las cosas, los fenómenos naturales, y lo hace a través de hechos ficticios, ¿cierto? ¿A qué género pertenece la leyenda? Si es una narración. El Maxi dice género narrativo. Muy bien. ¿Le gustó la leyenda del colibrí? Eso ya la había preguntado. Yes. Sí. Muy bien, hijos. Después de Entonces, esta la otra clase, hoy día, entonces, ayudamos a Ahmed a conocer la leyenda de su pueblo, la del colibrí. Muy bien. Muy bien.